Información inmediata. Y condiciones climáticas adversas y daños estructurales son algunos de los principales retos que afronta el sector petrolero, con algunas paralizaciones. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en los estudios de FM Mundo con la ingeniera Marcela Reynoso, exgerente de Petroecuador, para hablar sobre la crisis en el sector petrolero, además de las desvinculaciones en la estatal que se ha confirmado en los días pasados, cerca de 1,000 desvinculaciones. Se hablaba de al menos 450 adicionales. ¿Cuál podría ser el efecto o es una medida necesaria? Ingeniera Reynoso, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas noches, Fausto. Para mí siempre es un gusto y un honor dirigirme a la audiencia sobre los temas petroleros que deben acercarse a la ciudadanía. Temas que no dejan de preocuparnos porque además es un sector que permanece en crisis desde hace varios meses. Hace poco leía algunos de los titulares de algunos medios y colegas. Evidentemente, 3 días sin procesar crudo en refinería por alto programado. Hay problemas también, hay un apagón petrolero. Hablan de la reducción o de la no recuperación de la producción de crudo, y esto supone necesariamente una crisis de la cual no terminamos de salir, y hablamos ya de desvinculaciones. Bueno, la crisis petrolera viene de una falta de direccionamiento en el contexto de una política hidrocarburífera y, más allá de la política hidrocarburífera, de una política energética. Entonces, lamentablemente, las coyunturas actuales que vive el país no ha permitido que se sienten las bases de una visión de mediano y largo plazo para todo el sistema energético. Entonces, ahora estamos viendo las consecuencias de no tener planificación. Bueno, la planificación ya viene desde hace algunos años atrás, no es netamente una responsabilidad del gobierno de Daniel Noboa, pero necesitamos ya que se sienten las bases de lo que va a ser la industria petrolera para el Ecuador desde aquí en adelante. Lo que ocurre en la refinería, para comenzar por allí, es necesariamente preocupante. Hubo un incendio de magnitud importante que paralizó algunas de las unidades. Se había inicialmente previsto que las operaciones se retomarían a inicios del mes de julio, y esto no ha ocurrido en su totalidad. Vimos que también las llamas consumieron gran parte de estas unidades y la situación es crítica, por decirlo menos. Sí, la situación en la refinería de Esmeraldas no es fácil. El incendio afectó gravemente la infraestructura, y es por esta razón que, a pesar de los esfuerzos de los funcionarios de Petroecuador en levantar algo de la capacidad de la refinería, no se la ha podido mantener en el tiempo. Es un tema ya técnico, es un tema de la operación, es un tema de presiones, es un tema de flujos, el que impide que la refinería pueda nuevamente volver a una capacidad que le permita suministrar de combustibles y de asfalto, especialmente a las municipalidades. Difícil salir de este círculo tomando en cuenta que le han caído varias de las plagas posibles a Petroecuador. Vimos lo que ocurrió con el Sote, la erosión regresiva lamentablemente ha afectado parte de la infraestructura. No hubo posibilidad de producción de crudo. Cayó incluso en un día, si no me equivoco, a los 19,000 barriles, que creo que fue el mínimo de producción, algo que resultaba seriamente preocupante. Y con esto vamos a lo que ocurre en la refinería, es decir, entramos en un círculo del cual ¿cuál es la única forma de salir? Porque hablamos de inversión, es algo que no se ha hecho. Hablamos de producción, de mejorar los contratos, y esto tampoco se hace. Bueno, creo que la única alternativa para salir de esta crisis petrolera, que es sistémica y afecta a Petroecuador, que es la empresa nacional, pero también afecta al sector privado, es realmente mirar ya los números de cómo ha evolucionado nuestro Producto Interno Bruto y darse cuenta que el hecho de no tener la capacidad de refinación en operación está afectando el Producto Interno Bruto, es decir, le tira hacia abajo a la economía. Entonces, el impacto es de alrededor del 0.05%. Podría parecer pequeño, pero nosotros ni siquiera estamos creciendo. Entonces, desde ahí ya tenemos que empezar a mirar cómo el sector energético puede apuntalar el desarrollo económico y el proyecto de gobierno, en este caso del presidente Noboa. Entonces hay que entender que
una empresa pública extractiva como lo es Petroecuador le puede suministrar al gobierno cantidades considerables de recursos para sostener su proyecto político futuro. Entonces, si no miramos estas oportunidades de fortalecimiento del proyecto político, entonces no vamos a poder salir de este estancamiento. Entonces, ahora ya se trata de tener una mirada completa, una mirada desde lo económico y también desde lo político. Y a propósito de las políticas en el sector petrolero, se informó durante estos últimos días de las desvinculaciones. Se hablaba cerca de 1,000 trabajadores desvinculados, algo que tuvieron que revisar en horas posteriores con un grupo de trabajadores pequeño, por supuesto, pero un grupo pequeño que habían sido desvinculados, pero que se dieron cuenta que eran necesarios, sino en esos puestos clave, indispensables, al menos de momento, para poder avanzar en la producción petrolera, por ejemplo. ¿Hay un plan realmente para desvinculaciones o esto se está haciendo sin ningún tipo de planificación? Porque sí preocupa que los datos dados por las autoridades, es decir, habían trabajadores sobrevalorados en su trabajo, otros prácticamente sin oficio, y estábamos pagando eso. Bueno, Fausto, la verdad es que una reducción en la nómina de Petroecuador no mueve la pluma de la eficiencia, porque estamos hablando que la empresa genera alrededor de 14,000 millones y el valor de la nómina es de 138. Entonces esto no representa ni el 1%. Y esto justamente fue mencionado en la consultoría de Arthur de Lidl y es una condición normal para toda industria extractiva. En una industria extractiva, las ganancias son tan grandes que la nómina representa un pequeño porcentaje de las mismas. No es donde está el problema, entonces. No es donde está el problema. El problema está justamente en cuáles son las estrategias que nosotros podemos plantear para vender el crudo a mejor precio y comprar los derivados a menor precio. Entonces, ahí estaban las estrategias y las oportunidades de mejora, al igual que en la gestión de los contratos de servicios con financiamiento de las empresas contratistas. Ahí estaban las oportunidades de mejora. Y en cuanto a talento humano, sí, siempre tienes que trabajar el talento humano como si fuera cualquier otro recurso, con la misma rigurosidad, con el mismo interés, porque se trata de que cada empleado debe dar su productividad máxima para que el salario que recibe sea pagado, y mucho más en un contexto de uso de los recursos públicos. Pero esto implica justamente capacitación del talento humano, necesita una planificación para reincorporar o para incorporar nuevos profesionales, porque en el sector energético tú necesitas formar a los profesionales en el área en el cual se van a desempeñar. O sea, no es tan fácil encontrar en el mercado profesionales con el nivel de experticia que necesitas para operar Petroecuador. Entonces, estas son las características no solo de Petroecuador, sino de toda empresa que está inmersa en el sector extractivo. Profesionales altamente calificados que necesitan gozar de un buen sueldo, porque las condiciones de trabajo no son similares a las de una oficina en la ciudad. Es un trabajo que implica una migración, es un trabajo que implica vivir en campamentos, es un trabajo que implica ciertas restricciones en cuanto a alojamiento y alimentación. Ahora, esto quiere decir que están atacando el problema por donde no corresponde. Están atacando el problema donde las oportunidades de mejora son muy pequeñas. Entonces, ahora, justamente con este cambio de la fórmula de cálculo de la paridad del precio de importación, el Estado sí va a recibir mayores ingresos, porque la brecha entre el precio de la gasolina del mes anterior y el precio de paridad de importación siempre nos va a dar un incremento del 5%. Entonces, estos ingresos adicionales que fueron manifestados por la vocera del gobierno deberían ser utilizados en la reinversión en Petroecuador. ¿Por qué? Porque se necesita asegurar la infraestructura, especialmente la de transporte, tanto como la de derivados, como la de crudo, para poder incorporar mayores inversiones del sector privado. Entonces, yo no estoy dando las señales correctas si desde afuera ven que la integridad de la infraestructura no es confiable, que una empresa de explotación de crudo no va a poder vender su crudo en el tiempo y al mejor precio posible.
Entonces, ese dinero extra puede o debería ingresar a Petroecuador para repotenciar la infraestructura y así dar las señales correctas para que la inversión extranjera ingrese. ¿Petroecuador ha dejado de ser competitivo? Aún no. Petroecuador aún no deja de ser competitivo. Petroecuador, de acuerdo con unos indicadores de la consultora Arthur de Lidl, estaba del promedio para arriba en ciertos rubros comparados con otras empresas nacionales productoras de crudo. ¿Y por qué podría ser un problema Petroecuador? Podría ser un problema si no invertimos las cantidades necesarias para levantar todo el sistema petrolero. Si no terminamos de comprender que la energía al mejor precio posible es clave para la productividad de la nación. Pero todos los exgerentes, algunos representantes, incluso los trabajadores que han elevado su voz en su momento para decir, bueno, necesitamos inversión, podemos hacer esto, no es indispensable al menos que vengan empresas de afuera a invertir en estos pozos porque podemos hacerlo, tenemos técnicos para ello, han sido inmediatamente separados de la empresa y los consideran prácticamente los enemigos. ¿No hay quizá un entendimiento de la industria? Sí, no hay un entendimiento de la industria. Lamentablemente esa es mi conclusión. La comprensión de la industria es muy limitada y por eso tenemos el caso del cierre del ITT. Eso se debe a una poquísima comprensión de los impactos de la industria petrolera, impactos en lo económico, en lo social, en lo ambiental y en lo político. Ahora bien, y para ir cerrando, en este contexto, el año pasado, en una reunión con algunas empresas petroleras, la ministra Inés Manzano hablaba de inversiones millonarias en el sector petrolero y esto generó al menos alguna especie de anuncio que aliviaba de alguna forma, pero nada de esto se ha logrado concretar. ¿Somos, Ecuador, un país atractivo para las inversiones? Mira, una de las principales señales positivas para atraer inversiones es la fortaleza institucional, porque la fortaleza institucional más un marco sólido, estable de regulatorio es lo que miran. Seguridad jurídica. Sí, seguridad jurídica. Seguridad jurídica y seguridad institucional, porque la seguridad jurídica no se puede articular o no se torna real. ¿Tenemos las dos o carecemos de las dos? Carecemos de las dos, lamentablemente. Entonces hay que tomar ya conciencia de que las instituciones pesan y son necesarias para la conducción óptima de un Estado y también para la incorporación de seguridad de inversión extranjera. Cuando tú hablas con los posibles inversionistas, lo único que esperan es tener un entorno que sea predecible. Tanto los inversionistas nacionales como los extranjeros piden un entorno predecible. Y en ese entorno predecible también está la seguridad de abastecimiento, tanto de la electricidad como de los combustibles. Marcela, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto. La ingeniera Marcela Reynoso, exgerente de Petroecuador, hablando sobre la crisis en el sector petrolero, las desvinculaciones también en la estatal petrolera, que se hablaba acerca de 1,000 desvinculaciones. No obstante, ha señalado que este no es realmente el problema de la estatal. Hay un problema de inversiones, hay un problema de falta de inversiones. Evidentemente, lo que han señalado desde varios sectores, la falta de seguridad jurídica y hoy por hoy la falta de seguridad institucional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.